Queremos conocerte, Dios, cada día más a ti. Entrar en tu presencia y adorarte. Ese es el deseo de aquellos que hemos conocido, que hemos tenido una relación cercana con nuestro Padre Celestial, al cual sea la honra, la gloria, el poder y la majestad. Bendecimos este día grandemente porque su infinita palabra, su preciosa palabra y poderosa palabra nos enseña que este es el día que Jehová ha hecho para nosotros. Nos gozamos y nos alegramos en este día hermoso en Él. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad nuevamente de estar aquí frente a las cámaras, de ser un vaso de honra en tus preciosas manos. Que todo lo que salga de mi boca, Señor, sea para honrarte, para alabarte, para glorificarte, para exaltar tu nombre. Que el Espíritu Santo tuyo inunde este lugar. Que tu preciosa presencia sea establecida en esta hora, Señor, para que podamos nosotros entender cuán agradable es tu palabra, cuán necesario es alimentarnos de esa palabra tan hermosa, tan maravillosa, una palabra profética, una palabra que nos alienta a seguir adelante, una palabra que nos da pautas en nuestro caminar para poderla digerir, para poderla entender, para poder nosotros caminarla. No solamente ser oidores, sino también hacedores de la palabra. La palabra nos enseña que fe sin obras es muerta. Vamos a leer Salmo 91, el cual es un salmo, todos los salmos son hermosos. Todos los salmos nos enseñan porciones en donde Dios nos da en nuestra necesidad. Yo digo siempre, la palabra de Dios es la misma para todos, pero no para todos significa lo mismo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos una necesidad diferente. El Espíritu de Dios viene y nos enseña de una manera completamente diferente a otras personas. Por eso usted ha escuchado muchas veces el Salmo 91, predicarlo de una manera. La parábola del sembrador, predicarla en muchas bocas, pero de una manera diferente. Porque la revelación del Señor es diferente para cada individuo. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder y la guianza del Espíritu Santo. Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Me llamaba grandemente la atención ahorita en la madrugada, porque este salmo lo cité, creo que mal, la semana pasada, pero qué tan importante es entenderlo, qué tan importante es absorber lo que el Señor nos está hablando. Un salmo, un solo versículo, en donde el Señor nos da cuatro palabras de protección. Y lo vamos a leer. Dice, el que habita, ahí está hablando el Señor de habitación, al abrigo, nos está hablando de protección del Altísimo, morará, nos habla de una morada bajo la sombra del Omnipotente. El 2 nos dice, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. No hace pregunta, no hay un signo de interrogación. Dice, mi Dios, en quien yo confiaré. Mi Dios, en quien confiaré. No mi Dios, en quien confiaré. El salmista habla de confianza. Dios nos habla de protección. El Señor nos habla de esa confianza que tenemos que tener nosotros para Él. Y el salmista le regresa al Señor en 4 palabras también de que Él está confiado al abrigo del Altísimo. En esta hora vamos a hablar de algo que el Señor preparó dentro de mi corazón, que es muy hermoso y que lleva por título, eleva tu vuelo. Muchas veces nosotros sentimos que ya no podemos más, que no tenemos las fuerzas suficientes para seguir adelante, pero el Señor nos enseña en su palabra que Él renovará nuestras fuerzas como el águila. Y Él nos dice que los que confiamos en Él, nuevas fuerzas tendremos. Correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos cuando nosotros estamos esperando en el Señor. ¿Alguna vez tú te has puesto a pensar o te has puesto a observar algún águila? ¿Alguna vez la curiosidad ha entrado en ti
y te has puesto a investigar cómo es la vida de un águila, por qué Dios hace la comparación de las águilas con él, por qué Dios hace la comparación de las águilas con nosotros. ¿Te has puesto a pensar qué hay detrás de esa enseñanza? Cuando las águilas nos enseñan su vuelo, cuando las águilas comienzan a crecer, cuando las águilas están en el nido, hay una comparación muy hermosa en el libro de Deuteronomio, y que esa es la escritura central que vamos a usar el día de hoy. Deuteronomio 32, vamos a ir del 9 al 14. Dispón tu corazón para escuchar la palabra del Señor. Si en esta semana no has tenido la oportunidad de leer las Santas Escrituras, déjame decirte que estás cometiendo un grave error. Y no te lo digo de parte mía, sino de parte del Señor. Porque el alimento carnal, cuando nosotros no nos alimentamos físicamente, comenzamos a debilitarnos. Comenzamos a sentirnos mareados, muchas veces se sienten náuseas, muchas veces la gente se desmaya, porque no hay un alimento carnal, pero cuando estamos hablando espiritualmente es como que no nos importa, porque no sentimos ningún dolor físico, el no leer la palabra, porque no nos sentimos muchas veces incómodos, pero espiritualmente estamos secándonos, estamos muriendo, cuando no estamos alimentándonos de lo que Dios ya ha dejado en su enseñanza, en su palabra, que es nuestro alimento. La palabra nos dice claramente, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Qué nos está diciendo Dios? No solamente comas el alimento carnal, sino aliméntate espiritualmente, porque lo que Dios desea dentro de su corazón es que nosotros seamos prosperados. Dios no lo dice, yo deseo que tú prosperes así como prospera tu alma. ¿De qué prosperidad nos está hablando el Señor? ¿De la prosperidad económica? ¿Qué es lo que se está hablando últimamente? No nos está hablando el Señor de esto. El Señor nos está hablando de una prosperidad de reino, de una prosperidad en donde nosotros vamos a ver lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido a corazón de hombres, o las cosas que el Señor nos enseñará. En mi caminar con el Señor yo he batallado para ayunar. Y quizás esto te ayude a ti. Cuando propones algo en tu corazón, siempre va a haber oposición. Siempre se va a levantar alguna incomodidad, siempre te van a invitar a comer, cuando tú estás en ayuno, o se te va a olvidar, que era lo que pasaba conmigo, se me olvidaba sinceramente que estaba en ayuno y comía, y cuando tenía el bocado en la boca decía, ups, pues bueno, ya comí. Cuando nosotros proponemos en nuestro corazón hacerle una promesa al Señor, dice su palabra que no tardemos en cumplirla, porque Dios no se agrada de los insensatos, el Señor nos llama locos. Si nosotros le prometemos algo al Señor, tiene que haber sensatez, tiene que haber cordura dentro de nosotros para entender que es importante que este cuerpo físico mengüe para que el Espíritu de Dios pueda crecer en él. Conforme pasa el tiempo, el Señor nos va enseñando. Conforme pasa el tiempo, el Señor nos va adiestrando. Conforme pasa el tiempo, el Señor nos va enseñando. Y es un deleite poder uno retirarse para la presencia del Señor solamente, ayunar. Pero no como los hipócritas, como dice la palabra, que todo mundo sepa que estamos ayunando y que nuestro rostro se vea desencajado, sino hacerlo en la intimidad, para poder tener una relación con Dios, para poder escuchar la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está presto. La palabra nos enseña, busca a Dios mientras éste pueda ser hallado. Estamos en el tiempo que bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a través de su sacrificio, a través de su resurrección, podemos encontrar a Dios a través de la presencia del Espíritu de Dios. ¿Cuántos de nosotros conocemos verdaderamente el Espíritu Santo? En nuestra boca, por lo menos en mi vida, siempre estaba el nombre de Dios, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios me empezó a enseñar que era necesario clamar al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios está aquí, como está ahí en tu hogar o en donde quiera que nos estés mirando.
El Espíritu de Dios se manifiesta, por eso Jesucristo nos dijo, haréis lo que yo y aún mayores cosas, porque yo voy al Padre. Yo testificaba que a través de una computadora estaba platicando con una de mis sobrinas y estábamos platicando acerca de lo que ella estaba atravesando. Ella aceptó al Señor Jesucristo y yo le dije, ¿estás tú preparada para recibir el poder del Espíritu Santo? Y ella me escribió que sí. Y empecé yo a orar a través de una computadora. A través de una computadora nos estábamos mandando ese mensaje. Ya nos siguió escribiendo y recibo una llamada de una de mi hermana, de la madre de ella, y me dijo que mi sobrina había desmayado. El Espíritu Santo hace como Él quiere. Nosotros no somos quienes para decir de esa manera no se va a manifestar el Espíritu Santo. Cuando Jesucristo estaba con sus apóstoles, les dijo que no se turbara su corazón, que iba a mandar al Consolador, que iba a mandar a aquel que nos iba a guiar. Por eso es tan importante nosotros pasar en la presencia del Señor para poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Y una vez más lo voy a volver a repetir. El Espíritu Santo habla lo que escucha del Padre y del Hijo. Había una congregación en donde el pastor cada domingo predicaba lo mismo. Y uno de los miembros de la iglesia le dijo, pastor, ¿usted por qué cada domingo predica lo mismo? Y la respuesta del pastor fue, hasta que yo no vea un cambio en ustedes, yo voy a cambiar la predicación. ¿Alguna vez ha venido a tu vida un versículo una y otra y otra y otra vez? Es porque no hemos entendido lo que Dios nos está hablando, es porque no hemos entendido el mensaje. Por eso una vez, sobre otra vez, el Señor no lo va a volver a presentar. Porque hay exámenes que no hemos pasado. Estamos en este planeta Tierra solamente por un tiempo. 5 años, 20 años, 10, 50, 80, no sabemos. Solamente Dios está en control de nuestras vidas. Y ese tiempo nosotros, cada temporada, tenemos nosotros exámenes. Dios nos enseña y Dios nos presenta un examen. Y es como aquí en la escuela. Cuando estábamos nosotros en la escuela y hacíamos un examen, si nos reprobaban, teníamos que volver a presentar ese examen hasta que no fuésemos aprobados. La palabra nos enseña que tenemos que venir ante el Señor aprobados. Por eso es que muchas veces tú no te explicas por qué la misma prueba una y otra vez. Porque no has sido aprobada con esa prueba. Cuando nosotros hemos entendido que cuando no somos aprobados, estamos nosotros impidiéndole al mismo Dios que nos bendiga. Porque si la prueba se presentó una vez y otra vez y otra vez, y como dicen por ahí en el mundo, ¿no te ha amanecido? Es necesario nosotros que esta carne mengüe en ayuno y en oración para poder entender de qué manera nosotros podemos ser aprobados ante la presencia del Señor. Dios hace comparación en nuestras vidas con las águilas. Un animal que cuando extiende sus alas, dicen los que informan a través de documentales, que son los animales más grandes en su género. Y sus alas son largas y grandes y poderosas. Por eso es que las águilas no vuelan debajo en las alturas. No vuelan por debajo, sino ellos vuelan por las alturas. Cuando una tormenta viene, las águilas comienzan a usar el mismo viento que las golpea, que las arrastra, para poder elevarse a las alturas y poder estar ellas por encima de la tormenta. Vamos a leer la porción de Deuteronomio 32. Vamos a leer del 9 al 14. Dice, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos,
Extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos. Con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Porque la porción de Jehová es su pueblo. Nosotros somos la porción de Jehová. Un pueblo escogido por él, real sacerdocio, pueblo santo, nación adquirida para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Dice la palabra del Señor que él solo les guió. Dice, como el águila que agita su nidada. El Señor me hablaba acerca de su pueblo desde la semana pasada. Estuve yo en una congregación en donde el Señor me instaba a dar este mensaje. Hay muchos que están sentados en su casa, en las congregaciones, en diferentes lugares. Están en el nido como los polluelos, abriendo solamente el pico y dejando que alguien más le traiga el alimento. Sí, eso pasa con los polluelos cuando son pequeños. El águila madre va y busca alimento. Cuando son pequeños, ellos abren el hocico y la madre les deposita el alimento en el hocico. Pero llega el momento en que estos polluelos comienzan a crecer. Y las alas de los polluelos son tan grandes que si no salen del nido, se les comienzan a podrir las alas y mueren en el nido. Y me decía el Señor, eso es lo que está pasando con mi pueblo. Se han acomodado en un ministerio, se han acomodado en una silla, se han acomodado y no están haciendo la tarea a la que yo les he enviado que hagan. ¿Por qué? Porque se acostumbraron simplemente a abrir el pico y a que alguien más les deposite el alimento. Cuando es tan importante nosotros, por nuestro propio deseo, conocer más de la palabra, escudriñar las Santas Escrituras, mirar qué es lo que Dios está hablando a mi vida. Nos dejamos nosotros guiar por lo que alguien más nos está diciendo. Cuando Dios quiere hablar a nuestro espíritu, cuando Dios quiere hablar a nuestro corazón, cuando Dios quiere darnos instrucciones exactas a cada uno. Mis zapatos no le quedan a los zapatos de la pastora, o los zapatos de la pastora no me quedan a mí porque somos de una medida diferente. Dios ha diseñado para cada uno de nosotros algo hermoso, algo especial. Pero muchas veces las incertidumbres, las dudas, las críticas, los chismes, las burlas, nos tienen detenidos ahí en el nido. Y nuestras alas espirituales comienzan a podrirse. Comienzan a podrirse con el peligro de que se pueda morir espiritualmente. Yo lo digo como testimonio, comencé yo a alejarme de la iglesia por lo que comenzaron a hacer conmigo. Bendito Dios que el Señor sanó mi corazón. Yo por eso le digo a la gente, no critiques ni juzgues, ni seas duro con aquel que te ha dañado, entre comillas, porque una vez más, Satanás es el que usa a la gente para tratar de lastimarnos o para lastimarnos y muchas veces lo logra. Por eso es que estamos en el nido, detenidos, con angustia, con temor, de que nos vuelvan a lastimar. Pero déjame decirte en esta hora que lo que Dios quiere es que tú te atrevas a salir del nido y que use las alas espirituales y que dejes que los vientos que el Señor tiene para ti, los lugares a donde Dios quiere llevarte, tú los puedas alcanzar. El Señor tiene sueños con tu vida, el Señor tiene planes con nuestras vidas. Pero el enemigo siempre va a poner oposición para esto. Pero por eso nosotros tenemos que venir aprobados ante la presencia del Señor para pasar a un nivel espiritual, para ir, como dice la palabra, de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque hasta hoy Jesucristo no ha perdido ninguna batalla. Yo me retiré de la iglesia
Y dije, no más. Porque si encuentro esa hipocresía adentro, están peor que los de afuera. Pero Dios me enseñaba que yo tenía que tener compasión y tenía que tener misericordia y tenía que orar e interceder por aquellos que están equivocados. Y Dios me daba esta porción de la palabra y Dios hablaba a mi espíritu y me decía, cuando exhortes, exhorta con amor. Mira qué diferente piensa Dios de nosotros. Nosotros quisiésemos que el Señor les diera. Nosotros quisiésemos que el Señor hiciera algo con ellos para nosotros sentirnos tranquilos y cómodos por lo que nos han hecho. Pero Dios no piensa así. Y continúa la palabra diciendo, no sea que se arrepientan y lleguen al conocimiento de la verdad. Qué vergüenza pensar nosotros en hacer un daño o que Dios los castigara. Cuando Dios está dando la oportunidad, así como al hijo pródigo que estaba retirado de la casa de su padre. Y un día se encontró comiendo de la comida de los cerdos. Y reaccionó y dijo, regreso a la casa de papá. Y el padre lo recibió con fiesta. Nuestro pensamiento no es el pensamiento de Dios. Así lo dice las Santas Escrituras, porque tus pensamientos no son mis pensamientos, porque tus caminos no son mis caminos. Quizás estás esperando una oportunidad. Esta es la oportunidad. El Señor cada día nos da la oportunidad de elevar nuestro vuelo, de comenzar nosotros a vivir en una manera espiritual. Esto no quiere decir que no cometamos nosotros errores. Porque muchas veces cuando estamos en los caminos del Señor y cometemos un error, lo primero que se hace es juzgar. Y nos sentimos más grandes que Dios. Dios no hace acepción de personas. Dios no mira como nosotros miramos. Dios no actúa como nosotros actuamos. ¿Cuántas veces Dios nos ha perdonado? ¿Cuántas oportunidades Dios nos ha dado? ¿Quiénes somos nosotros para no dar una oportunidad a alguien que nos ha lastimado? ¿Quiénes somos nosotros para no darnos una oportunidad a nosotros mismos para poder crecer en el reino de Dios? Dios no quiere que nos enriquezcamos los bolsillos. Dios lo que quiere es que nuestra alma sea rica en fe, en amor, en santidad, en salud. Cuando el águila alimenta sus polluelos, hay una determinada etapa o un tiempo en donde el águila va y busca alimento y se los pone en el pico a sus polluelos y de ahí se alimentan. Pero conforme va pasando el tiempo, ella ya no busca más alimento. Los priva del alimento. ¿Por qué tú crees que el águila en su sabiduría priva a sus polluelos del alimento? Y no solamente eso, sino que excita la nidada. Es lo mismo que el Señor hace. Muchas veces decimos, es que yo no oigo a Dios. Es que yo no siento a Dios. Es que no caminamos por sentir, permíteme decirte, caminamos por fe. Caminamos en la fe de que nuestro Padre que nos ha prometido, nunca te dejaré ni nunca te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, está ahí con nosotros. Y dicen los historiadores, los que han estudiado las águilas, que las águilas comienzan a excitar la nidada y comienzan los polluelos a salir del nido. Y el polluelo como puede comienza a revolotear, pero es nuevo en este asunto. Y el águila va con ellos, extiende sus alas y los atrapa nuevamente y los lleva nuevamente al nido. Una y otra vez. Es lo que Dios hace con nosotros.
Cuando no escuchamos la voz del Señor, no es que Él no esté hablando a nosotros, no es que Él no esté haciendo algo por nosotros. Es que Dios nos está privando en ese momento del alimento de ninguna manera. Pero Él excita el nido. ¿Para qué? Para que tú y yo aprendamos a volar. Pero cuando sentimos que vamos por picada y vuelto otra vez, ¿cuántas oportunidades el Señor nos ha dado? ¿De cuántas el Señor nos ha librado? Yo hacía memoria el día de hoy en la madrugada de cuántas cosas el Señor me ha librado. 2 cesáreas, una operación del corazón, una operación de la vesícula, y eso porque entré de emergencia, pero yo creo en sanidad divina. En una ocasión estuvo a punto de picarme una araña capulina en la cabeza. Y cuántas y cuántas y cuántas y cuántas cosas el Señor nos ha librado. En los caminos del Señor muchas veces pensamos que ya no hay más camino para nosotros, que hasta donde estamos en este momento llegó nuestro caminar. Cuando en realidad es el comienzo de cosas grandes y maravillosas para nuestras vidas. La puerta estrecha es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El caballero de la cruz es nuestro Señor Jesucristo. Él no nos forza a que hagamos las cosas. Él nos hace la invitación. Muchos, lamentablemente, no encuentran esta puerta. Pero el Señor está ahí, dispuesto para ayudarnos. Dispuesto. Cuando sentimos que nosotros vamos en picada, el Señor va con nosotros y nos toma entre sus brazos. Él no permite que nada malo nos pase, Él no permite que caigamos. Somos nosotros los que verdaderamente no hemos confiado en el Señor plenamente. Somos nosotros los que no hemos caminado con pasos firmes para nosotros llegar a las alturas que Dios quiere que nosotros lleguemos. Es importante creer. Es importante creer en lo que la palabra nos dice. Dice aquí en el libro de Deuteronomios, y Jehová solo le guió. ¿Acaso Jehová necesitará ayuda de alguien más? Pero es más importante nosotros creer en lo que se está predicando alrededor o los consejos que nos dan, muchas veces consejos equivocados, porque déjame decirte algo, nosotros no somos quien para dar consejos. Lo único que verdaderamente puede darte un consejo sabio son las Santas Escrituras. Y aquí en este santo libro están todos los problemas, pero también todas las soluciones. Por eso que es tan importante no quejarnos cuando el Señor está revolviendo ese nido en nosotros. Cuando sentimos que no tenemos salida, cuando sentimos que vamos para una parte y no hay salida, vamos a otro y nos topamos con pared. Es porque Dios quiere que aprendamos nosotros a confiar plenamente en Él. Dios anhela hacer milagros con cada uno de nosotros. Dios anhela manifestarse de una manera poderosa en la vida de cada uno de nosotros para poder verdaderamente hacer la transformación en aquellos que no han recibido una palabra de Dios. Hay gente que no conocen a Dios. Y Dios está esperando que nosotros salgamos del nido y que comencemos a volar en el Espíritu para poder entender lo que está pasando con los demás, no juzgando ni criticando y alejando a mucha gente de los caminos del Señor. Dice la palabra que si tú vas a ser piedra de tropiezo para uno de sus pequeñitos, más valdría que nos colgáramos una cuerda, una piedra y nos lanzáramos al fondo de la mar. El único que hace la obra en cada uno de nosotros es el Espíritu Santo. No quieras tomar la posición de Dios, ni quieras tomar el papel del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a respetarnos. Tenemos que aprender a creer lo que dice las Santas Escrituras. Y tenemos que amarnos como Jesucristo amó a su iglesia. Él lo dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Deseo de todo corazón que esta porción de esta palabra te haya edificado. Lamentablemente el tiempo corre aquí en las cámaras.
Pero nos vemos la próxima semana. Dios bendiga tu vida y te guarde en el nombre de Cristo Jesús.